a la sesión pública del Tribunal Electoral de Tabasco que se ha convocado para esta fecha. Por lo que pido a la señora Secretaria General de Acuerdos proceda a verificar el foro legal y dar cuenta con los expedientes a tratar. Con gusto, magistrada presidenta. En cumplimiento de esta instrucción, le informo que se encuentran presentes los tres magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral de Tabasco y la de la voz, por lo tanto hay quórum para sesionar de forma válida. Los expedientes enlistados para resolver el día de hoy son el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano marcado como TJDC 01/2015, interpuesto por los ciudadanos Gilberto Arturo Mendoza Rosado y Pablo Antonio Jiménez Pons, en contra de la resolución del 16 de enero de 2015, dictada en el recurso de queja número PBEN DT-CEHYJ 1/2014, en cumplimiento al fallo dictado por este Tribunal Electoral en el expediente TET-JDC 23/2014, que dejó firme la designación del ciudadano José Manuel Cruz Castellanos como delegado del Comité Municipal del Partido Verde Ecologista de México en Tabasco. En segundo lugar, tenemos el recurso de apelación TETAP 17/2015, interpuesto por el ciudadano Gerardo Gaudiano Rovirosa, en contra del auto de inicio del procedimiento especial sancionador número SCE/PE/GEG/5/2015, de fecha 10 de febrero del 2015, emitido por el secretario ejecutivo del Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, lo que hace un total de 2 medios de impugnación con las claves de identificación, nombre de actor y de la responsable precisados en el aviso correspondiente que están registrados en la página de internet de este tribunal, así como los oficios de convocatoria circulados previamente a los señores magistrados. Es la cuenta, magistrada presidenta. Muchas gracias, Secretaria General de Acuerdos. Señores magistrados, está a nuestra consideración el orden del día que se propone para que, si están de acuerdo, procedan a manifestarlo mediante votación económica. Magistrada, el orden del día fue aprobado con unanimidad de votos. Muchas gracias. En mérito a lo anterior y en razón que los 2 medios de impugnación que se encuentran registrados para ser analizados y resueltos en esta sesión son propuesta de la suscrita en mi calidad de ponente, procedo en este acto a dar cuenta con ambos proyectos. Primeramente, abordaré el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado como TJDC 01/2015, que fue interpuesto por los ciudadanos Gilberto Arturo Mendoza Rosado y Pablo Antonio Jiménez Pons. Estos ciudadanos impugnaron la resolución del 16 de enero de 2015 dictada en el recurso de queja número PBEN DT-CEHYJ 001/2014, que resuelve la Comisión Estatal de Honor y Justicia del Partido Verde Ecologista de México. En lo sustancial, en esta resolución quedó firme la designación realizada por el delegado nacional de dicho partido al ciudadano José Manuel Cruz Castellanos como delegado del Comité Municipal del Centro del citado partido, en base esto a las facultades que le otorgan el artículo 71 de los estatutos del mencionado partido al delegado nacional con facultades de secretario. La interposición de este juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos implicaba un pronunciamiento de fondo por parte de esta autoridad jurisdiccional. Sin embargo, en el caso particular, la suscrita en mi calidad de ponente, propongo que
que en el presente caso se ha actualizado una causal de sobreseimiento. Digo lo anterior en virtud de que, conforme al artículo 11, párrafo 1, inciso B de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Tabasco, señala que puede existir el sobreseimiento cuando la autoridad u órgano partidista responsable del acto o resolución impugnada lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia el medio de impugnación respectivo antes de que se dicte la resolución o sentencia. En el caso que nos ocupa, la controversia planteada en el juicio para la protección de los derechos político-electorales consistía en determinar si el ciudadano José Manuel Cruz Castellanos cumplía con los requisitos para ocupar el cargo de delegado del Comité Municipal del Partido Verde Ecologista de México en el estado de Tabasco, y si su designación se había ajustado a las facultades y procedimientos previstos en los estatutos del citado Instituto Político. Sin embargo, mediante el escrito de fecha 18 de marzo del año 2015, la presidenta de la Comisión Estatal de Honor y Justicia del Partido Verde Ecologista, ciudadana Rosa Aurora Celis Villasís, entre otras cosas, informó a este tribunal que el doctor José Manuel Cruz Castellanos presentó ante la diligencia del citado partido su renuncia como delegado, coordinador o dirigente del Partido Verde Ecologista de México en el municipio de Centro, la cual fue remitida mediante el escrito de fecha 21 de marzo del año en curso. Así las cosas, y del análisis exhaustivo realizado de las constancias de autos, así como de una correcta interpretación a las disposiciones de la Ley de Medios de Impugnación en relación al sobreseimiento, se determinó que el asunto sometido a esta jurisdicción ha quedado sin materia, toda vez que la renuncia del ciudadano José Manuel Cruz Castellanos tiene como efectos que éste ya no ostente el cargo acrecentado. De ahí que cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio por el surgimiento de una solución autocompositiva o porque deja de existir la pretensión o la resistencia, como sucede en este caso, el proceso queda sin materia y por lo tanto pierde todo objetivo el dictado de una sentencia de fondo, es decir, en la que se resuelva el litigio. Como se ve, la razón específica de la causa de sobreseimiento es precisamente la falta de materia en el proceso, pues esta se vuelve ociosa y completamente innecesaria ante el cambio de circunstancias en relación a la designación o al cargo que tenía el ciudadano José Manuel Cruz Castellanos. Pues precisamente la pretensión de los actores era la revocación de esta designación y que cesaran los efectos del cargo que ostentaba, lo cual se materializa al momento de que éste emite o presenta la renuncia correspondiente. En ese sentido, se propone a este honorable pleno se declare sin materia el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano antes mencionado, para los cuales impugnaron la resolución citada para controvertir el recurso de queja número PB-DTCHYJ-001-2015, dejando en el cual desde luego no quedaron firme la designación otorgada por el delegado nacional del Partido Verde Ecologista al ciudadano José Manuel Cruz Castellanos. De esta manera, lo que se propone es, al dejarse sin materia el estudio de las causas principales o de las pretensiones de los actores, procede en todo caso el sobreseimiento
del juicio para la protección de los derechos político-electorales, y sobre esa vertiente es que se plantea el citado sobreseimiento. Desde luego, esto implica también que se haga innecesario el estudio de los demás agravios vertidos por lo recurrente al existir el sobreseimiento planteado. Esto es en síntesis la propuesta que se hace por parte de la suscrita como ponente en este asunto, en el cual se determine específicamente el sobreseimiento del juicio para la protección de los derechos político-electorales, al actualizarse una causal de sobreseimiento consistente en quedarse sin materia en juicio. Dicho lo anterior, voy a proceder también a dar cuenta con el segundo asunto que someto a consideración de este pleno y que tiene relación con el medio de impugnación APEL-17/2015. Este recurso fue interpuesto por el ciudadano Gerardo Gaudiano Rovirosa en contra del auto de inicio del procedimiento especial sancionador SE/PEG/GEG/005/2015 del 10 de febrero de 2015, emitido por el secretario ejecutivo del Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Para contextualizar el asunto, quiero brevemente esbozar algunos antecedentes del caso. Para esto es oportuno señalar que ante el cuarto Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral con sede en Tabasco, se interpuso una queja en el procedimiento especial sancionador en contra del ciudadano Gerardo Gaudiano Rovirosa. A la vez, una vez integrado la parte de la investigación y la sustanciación por parte del Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral con sede en Tabasco, lo remite a la Sala Regional Especializada para que en atribuciones conforme a la ley resuelva este procedimiento especial sancionador. Sin embargo, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió un pronunciamiento en el cual se declaró incompetente para conocer y resolver el procedimiento especial sancionador y por ende lo remite al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, quien es el órgano encargado y competente para la sustanciación de este procedimiento. Una vez recibido por parte del Instituto las constancias remitidas por la Sala Regional Especializada, el secretario ejecutivo de dicho instituto, al momento de admitir estas constancias, en el punto sexto del auto del 10 de febrero del año 2015, declara nulo todo lo actuado ante el cuarto Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral con sede en Tabasco. Y precisamente esto es el acto impugnado y que es materia de la presente resolución. En este punto sexto se señala que se declara nulo todo lo actuado con la finalidad de salvaguardar el principio del debido proceso y se enuncian diversos artículos de la ley de partidos políticos, de medios de impugnación y demás leyes procesales, como más adelante especificaré. Por lo tanto, el ciudadano Gerardo Gaudiano Rovirosa se inconforma con este acuerdo y menciona diversos agravios. El primero es que el secretario ejecutivo del Instituto Estatal y de Participación Ciudadana de Tabasco no tiene facultades para declarar nulo todo lo actuado ante el Consejo Distrital 04 del INE, con sede en Tabasco. Segundo,
que la autoridad responsable no fundó ni motivó el punto sexto del auto recurrido, y también que no motivó porque no refirió las razones objetivas y las causas particulares que lo condujeron a declarar nulo todo lo actuado en el procedimiento especial sancionador. También señala que la autoridad responsable fundó su determinación en ordenamientos jurídicos inaplicables y que contravienen la naturaleza administrativa sancionadora, pues el recurrente afirma que no se rige por los principios del derecho civil, sino del derecho penal. Otro agravio que hace valer es que la autoridad responsable se excede en el ejercicio de sus funciones, porque en el acuerdo del Pleno del 5 de febrero del año 2015 que emite la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral de la Federación, nunca se dice que deba de declarar nulo todo lo actuado. Entonces, el recurrente señala de que se está excediendo en esa atribución. Y por último, esboza que se compulga con este fallo el principio del debido proceso establecido en el artículo 14 constitucional. Por cuestión de técnica jurídica, se analizó de manera independiente el primer agravio porque atañe a las facultades del secretario ejecutivo. En ese aspecto y de una revisión exhaustiva a toda la normativa que rige las facultades del secretario, así como las del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, conlleva a determinar que este agravio resulta infundado, en razón de que conforme a los artículos 117, fracción 30 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, así como al capítulo 4 relativo al procedimiento especial sancionador de la misma ley, en sus artículos 361, 362, 365, 366, 367, así como los artículos 62 y 64 del reglamento del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en materia de denuncias y quejas, se colige que el secretario ejecutivo sí tiene facultades para sustanciar todo lo que concierne al procedimiento especial sancionador. Por lo tanto, una vez analizadas todas estas facultades explícitamente previstas en las normas antes invocadas, se determina que dentro de estas facultades también se encuentran facultades implícitas que conllevan a determinar que sí cuenta con facultades para que en caso de observar que ciertas actuaciones puedan afectar la validez del procedimiento, pueda pronunciarse en cuanto a su declaratoria de nulidad, dado que es un director del proceso y que tiene que vigilar que se cumplan con todas y cada una de las formalidades del proceso. Por lo tanto, en síntesis, lo que se hace en cuanto a este agravio es declararlo infundado en razón de la interpretación gramatical, sistemática, teleológica y funcional que se realiza de todas estas disposiciones. Y además también, de acuerdo a los diversos criterios que se han emitido también por la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, en el sentido del deber de las autoridades, de los órganos, de vigilar que todas las actuaciones se realicen con apego a la norma, con apego a la ley, y de no ser así, contar con facultades para la declaratoria de nulidad. Sin embargo, también se hace la acotación al momento de analizar este agravio que únicamente es para los efectos de las facultades, porque lo relativo a si fue debidamente fundada y motivada la declaratoria de nulidad, en este caso se analiza en los agravios subsecuentes. En cuanto a los agravios que se marcan en los incisos B y C, o que he enumerado como segundo y tercero durante mi exposición,
atañen a que el acto no se encontraba debidamente fundado y motivado, y que se había fundado en preceptos que eran inaplicables al caso. En relación a estos agravios se declararon parcialmente fundados en el sentido de que sí se encuentra fundado en razón de que se esbozan los artículos que facultan al Instituto Electoral de Participación Ciudadana y específicamente al secretario ejecutivo para la aplicación supletoria de diversas disposiciones, entre las que se encuentran el hecho de que toda actuación celebrada ante una autoridad incompetente es nula de pleno derecho. Es decir, sí contaba con las facultades para poder hacerlo, sí la propia ley establece esa facultad para poder aplicar supletoriamente disposiciones que rigen y que deben de ser aplicables a la materia electoral y específicamente al procedimiento especial sancionador. En cuanto a otro aspecto que señala el recurrente, y que tiene que ver con la inexacta aplicación de los artículos que ya he referido, para efectos de economía procesal, los omito en este momento, señala también el recurrente que no debe de aplicarse los principios del derecho civil, sino del derecho penal. En este sentido se declararon infundados sus argumentos, toda vez que, si bien es verdad, los principios contenidos en el derecho penal les son aplicables al procedimiento administrativo sancionador, esto no implica que se deba aplicar al derecho administrativo de forma, al derecho administrativo sancionador, la norma positiva penal, sino que se debe extraer los principios desarrollados en el proceso penal y adecuarlos en lo que sean útiles y pertinentes a la imposición de las sanciones administrativas, en lo que no se opongan a las particularidades de esto. Lo que significa que no siempre y no todos los principios penales son aplicables, sin más a los ilícitos administrativos, sino que debe tomarse en cuenta la naturaleza de las sanciones administrativas y el debido cumplimiento de los fines a una actividad de la administración. Por lo tanto, en la substanciación del procedimiento especial sancionador sí resulta aplicable las legislaciones procesales civiles, tal y como lo determinó la autoridad responsable. En síntesis, en cuanto a este agravio, sí es verdad que en el procedimiento especial sancionador rigen muchos de los principios del derecho penal, pero también en el aspecto procesal también son aplicables las legislaciones procesales civiles, tanto la federal como la local, por así disponerlo expresamente la ley correspondiente. En cuanto al agravio relativo a que el acuerdo impugnado carece de motivación, sí resulta fundado. A juicio de la suscrita, esto es así porque aun y cuando el secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco tiene facultades para proveer lo que en derecho corresponde al admitir una queja, inclusive facultades implícitas para poderse pronunciar en cuanto a la nulidad de actuaciones, en el caso particular se considera que no realizó un análisis exhaustivo del procedimiento especial sancionador a fin de determinar cuáles actuaciones debían declararse nulas, así como también esbozar las razones que lo conllevaron a tal decisión. Esto porque únicamente alude que lo realizan con la finalidad de salvaguardar el principio del debido proceso, pero sin exponer los argumentos que lo llevan a tal decisión. Se dice esto porque debió de haber hecho una revisión exhaustiva del expediente primigenio para observar las constancias procesales que le integraban y su relación
con el expediente especial sancionador, con la finalidad de determinar si todas las actuaciones debían ser declaradas nulas en razón de haber sido efectuadas por una autoridad incompetente, o si estas o algunas de estas deberían subsistir atendiendo a la naturaleza del procedimiento, así como ponderando los principios de legalidad, certeza y debido proceso. Lo anterior para evitar, en la medida de lo posible, causar perjuicios a los denunciantes. En esa tesitura, también era importante que la autoridad responsable diferenciara las diversas etapas del procedimiento especial sancionador, pues en la primera atañe a la presentación de la queja y a toda la investigación en la cual se realizan diversas pruebas o se desahogan diversas pruebas que conllevan a determinar si se ha acreditado o no la comisión de la queja o de la falta o infracción o irregularidad del sujeto pasivo. Estas etapas son esenciales en el procedimiento especial sancionador, porque muchas de ellas, específicamente hablando de las pruebas, no son susceptibles de volverse a realizar, o si se realizaran de nueva cuenta pudieran tener resultados y efectos diversos, porque en la mayoría de los casos no se tratan de actos que sean de tracto sucesivo, sino que son de realización inmediata y cuyos efectos fenecen desde el momento mismo de su realización. En consecuencia, la suscrita considera que en el presente caso sí debe dejarse subsistente la demanda de queja que presentó la licenciada Guadalupe Estrada Gallegos, representante propietaria del Partido Revolucionario Institucional, por la presunta difusión de propaganda alusiva al segundo informe de labores de Gerardo Gaudiano Rovirosa fuera de la temporalidad establecida en el artículo 242, párrafo 5 de la ley electoral, así como también debe dejarse subsistente las diligencias consistentes en las inspecciones judiciales de fecha 19 de diciembre del año 2014, inclusive donde se tomaron las fijaciones fotográficas y todas aquellas probanzas que tengan una relación directa con la denuncia primigenia. Ahora bien, en cuanto a las actuaciones de índole procesal, es decir, las que se inician una vez terminada la parte de investigación, como son el auto de inicio, el emplazamiento, la audiencia de pruebas, la audiencia de desahogo de pruebas, en cuanto a estas actuaciones, propongo que la autoridad responsable debe realizar un estudio de ponderación, analizando si la sustanciación del procedimiento efectuado ante el Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral con sede en Villahermosa, Tabasco, que realizó en base a las disposiciones previstas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se contraponen a las normas establecidas en la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, que es la que aplica la autoridad competente, es decir, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Además, si esto causaba algún perjuicio a las partes o vulneración al debido proceso, o por si al contrario, con la declaratoria de nulidad se pueden vulnerar estos derechos. En ese sentido, y en base a todo lo que se expone en la resolución, se estima que es necesario realizar una nueva resolución en el que se analice de manera exhaustiva todos estos aspectos, a fin de no violentar el principio establecido en el artículo 16 constitucional respecto a la debida fundamentación y motivación de las resoluciones. Brevemente, en cuanto a los incisos D, que simplemente aludían a que el instituto se excede sus facultades porque la sala regional especializada nunca ordena
en este caso la declaratoria de nulidad, sino que solamente se declara incompetente y que por lo tanto el instituto va más allá de las atribuciones que le son encomendadas, se considera infundado este agravio. ¿Por qué? En este caso, infundado en el sentido de que el hecho de que la sala regional especializada no hubiese de manera categórica determinado que podría declararse la nulidad de las actuaciones, esto no es una limitante para el secretario ejecutivo, porque como ya he expuesto, sí tiene facultades para hacerlo. Ahora, lo fundado del agravio estriba en que efectivamente la sala especializada solamente señala que se declara incompetente y que deben de remitirse las constancias al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Por último, en cuanto al principio del debido proceso, de igual manera, al estudiar la resolución impugnada, se advierte que únicamente se señala que es en aras de salvaguardar ese principio, pero tampoco se hace un estudio detallado de por qué al declarar la nulidad de las actuaciones se estaría salvaguardando este principio, o por el contrario, de declararse nulo pudiera comprometerse precisamente el cumplimiento de este principio. En mérito a todo lo anteriormente expuesto, se propone a este pleno del Tribunal Electoral de Tabasco que se revoque la resolución impugnada. Esto es el punto sexto del auto del 10 de febrero de 2015, con la finalidad que se vincule al secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco para que en ejercicio de sus atribuciones emita una nueva resolución debidamente fundada y motivada, en base a los lineamientos que le han sido expuestos en relación a qué constancias sí deben de quedar subsistentes en el procedimiento especial sancionador. Y en cuanto a la etapa procesal del mismo, ponderar si es necesario la declaración de nulidad de estas actuaciones o esta declaratoria pudiera conllevar una vulneración a los principios de legalidad, de certeza jurídica y de debido proceso. Asimismo, se le hace la acotación al citado instituto que deberá de también tomar en consideración la resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, señaladas como sub REP-60/2015 y sub REP-62/2015. ¿Por qué es importante que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana tome en consideración estas resoluciones? Porque precisamente en esta sentencia, la Sala Superior confirma la declaratoria de incompetencia que realiza la Sala Regional Especializada y señala que no se trata, el hecho de que se remita al Instituto Estatal Electoral, no se trata de la iniciación de un nuevo procedimiento, sino que esta, con las constancias que ya previamente se han exhibido y que están desahogadas en autos, pueda emitir una resolución. Entonces consideramos que esta es una base que también tiene que tomar en consideración el secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana al momento de proveer y de pronunciarse en relación a si en el caso particular se debe o no declarar la nulidad de los actos procesales desahogados en el procedimiento especial sancionador. Esto es de manera un poco sintetizada los argumentos que expongo
y por los cuales propongo la revocación del punto sexto del auto del 10 de febrero de 2015. Es un asunto complejo, es un asunto extenso, que desde luego implica diversos análisis en relación a las normas aplicables en cuanto a las facultades del secretario ejecutivo y sobre todo a la ponderación en casos de que se contraponga el principio consistente en que todo lo actuado ante una autoridad incompetente es nulo de pleno derecho, cuando la aplicación de este principio pudiera afectar otros principios que también deben de prevalecer, que son el de legalidad, el de certeza y el de debido proceso. Señores magistrados, estos son los dos asuntos que propongo a su consideración. En el primero de ellos, únicamente se propone el sobreseimiento al actualizarse el hecho de quedar sin materia el asunto controvertido, y en el segundo, donde se propone la revocación del punto del auto impugnado. Si desean en este momento hacer alguna alusión o algún comentario respecto al asunto, por mucho gusto estamos. Adelante. Bueno, yo nada más respecto al primer punto, fortalecer, movido por Mendoza y otro. Quiero comentar que mi voto va a ser en contra, a pesar de que la técnica procesal debe sobreser en razón de los antecedentes de este caso. En este caso se causó una ocasión, lo comentamos aquí, y se hizo un proyecto después del primer reconocimiento en el sentido de volver a reencauzarlo, lo cual propició que ese proyecto se retirara del orden del día. En alusión de que se iba a entrar al fondo del asunto, ¿no? Que este tribunal en plena jurisdicción se iba a abocar al fondo del asunto. Finalmente se presentó otro proyecto en el cual había un recauzamiento oculto, ¿no? Tomando en consideración una sentencia en un caso similar de la Sala Superior, la cual yo considero que en parte era aplicable solo con la salvedad de que los tiempos electorales eran distintos, ¿no? La primera sentencia de la Sala Superior era dentro del año pasado, casi iniciado el proceso electoral, y este asunto se estaba resolviendo. Lo cual dio tiempo para que se presentara, hubiera una copia simple de la denuncia del doctor Castellano, ¿verdad? Y después de este tribunal requería con el tiempo de 48 horas una copia certificada de informe. Simplemente esa es mi razón, ¿verdad?, por la cual voy a votar en contra de este. Muchas gracias. Adelante, magistrado. Bueno, con respecto al primer asunto, bueno, efectivamente hay una copia certificada, obra aquí en el tribunal, donde el impugnado, la persona motivo de esta impugnación, sustentaba o ocupaba el cargo de dirigente municipal de un partido, corredor municipal de un partido. Existe ya una denuncia que presenta donde aduce que por motivos de su práctica profesional pues no podrá seguir desempeñando el cargo que el coordinador nacional de este partido político le había conferido. Y bueno, ese era el motivo del estudio de esta impugnación. Y al
al no existir ya materia para su estudio, pues entonces no tenemos ya elementos para entrar de fondo en este estudio, y bueno, ya no hay materia de estudio, y en mi punto de vista, mi posición es que el sobreseimiento de este asunto, pues nos deriva efectivamente de que la persona que estaba siendo impugnada, pues ya no se encuentra en el referido cargo, no hay materia para estudio, y bueno, sí solicito que la Secretaría de Acuerdo que tome mi voto solidario con el proyecto presentado, con el primer proyecto presentado. Muchas gracias, señores magistrados. Creo que sus consideraciones son muy interesantes, independientemente de que haya diversidad, en este caso de los criterios adoptados. Efectivamente son asuntos que en muchas ocasiones revisten ciertas complejidades y que desde luego implican diversas argumentaciones que se pueden derivar del mismo. En el caso particular, sí quiero nada más precisar que, como comentaba el magistrado Oscar Rebolledo Herrera, efectivamente como antecedentes del caso, esto deviene de una primera ocasión, viene a este Tribunal Electoral el planteamiento del juicio para la protección de los derechos político-electorales, se reencausa al partido para efectos de que sea el partido quien resuelva de manera primigenia esta impugnación en razón del respeto al principio de definitividad, y que ya en una de las sesiones pasadas precisamente determinamos que así debería de ser. Evidentemente el partido emite, en este caso la comisión estatal, emite de nueva cuenta una resolución que de igual manera los recurrentes consideran que vulnera sus derechos político-electorales, por lo tanto vuelven nuevamente ante esta instancia en búsqueda de la protección a sus derechos. Ante esa situación, efectivamente, como comenta el magistrado, se encontraba listado para ser sesionado el viernes pasado este asunto. Sin embargo, previo a esto, es decir, el día jueves, se presenta un escrito en el cual se señala de que la persona que estaba siendo impugnada en su cargo de delegado municipal del citado partido había renunciado. Ante esta situación, que es una cuestión superveniente, que en mi caso como ponente del asunto no debo de obviar sino atender en razón de que a nada conllevaría resolver un estudio de fondo si se le estaba presentando previo a la sesión y a que se diera la resolución al respecto una renuncia. Me indicó desde luego que dar 48 horas para que el partido me exhibiera la copia certificada de la renuncia en aras de salvaguardar un principio de seguridad jurídica y de certeza, para tener toda la confianza de que efectivamente se tratara de una renuncia. Cuando se presenta y a la brevedad posible se emite de nueva cuenta la elaboración del proyecto, que es el que estoy poniendo en este acto a consideración del Pleno, donde señalo de que al haberse presentado la renuncia por parte del servidor público que estaba siendo impugnado, pues ha quedado sin materia realmente las pretensiones que se hicieron valer por los actores. Vamos, este es de alguna manera el contexto en el cual se realizó, que para los antecedentes lo bien para sintetizar un poquito la resolución que se expone. Pero desde luego es válido, desde luego los argumentos que ambos magistrados han expuesto en relación a este tema. Y agradezco de verdad sus comentarios que han hecho al mismo. Si no hay algún otro comentario en relación a los asuntos que se han puesto a consideración de mi parte, solicito a la señora Secretaria General de Acuerdos proceda a recabar la votación correspondiente. Respecto al primer asunto,
Segunda de este 01-2015, magistrado Jorge Montaño Ventura, he tomado la nota a favor del proyecto. Magistrado ponente Oscar Rebolledo Herrera. Magistrado presidente de Guinavía Alvarado de la Cruz. A favor del proyecto. Ahora bien, respecto al segundo asunto tratado, AP 17 de 2015, magistrado Jorge Montaño Ventura. Estoy con el proyecto. Magistrado Oscar Rebolledo Herrera. A favor del proyecto. Magistrado Guinavía Alvarado de la Cruz. A favor del proyecto. Presidenta, el primer proyecto fue aprobado por mayoría de votos. El segundo proyecto fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano del JDC 01/2015 se resuelve. Primero, este Tribunal Electoral de Tabasco es competente para conocer y fallar el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Segundo, fue necesario el análisis de los motivos de agravios hechos valer por los ciudadanos Gilberto Arturo Mendoza Rosado y Pablo Antonio Jiménez Pons en su carácter de promovientes. Tercero, se sobresee el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano al número identificado promovido por los ciudadanos Gilberto Arturo Mendoza Rosado y Pablo Antonio Jiménez Pons para controvertir la resolución del 16 de enero de 2015 dictada en el recurso de queja número PBEM-DTEJ-001-2014 por las razones expuestas en el considerando cuarto. Por otra parte, en el recurso de apelación TED-AP 17/2015, interpuesto por el ciudadano Gerardo Gaudiano Rovirosa en contra del auto de inicio del procedimiento especial sancionador citado en la resolución de fecha 10 de febrero de 2015, emitido por el secretario ejecutivo del Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, se resuelve. Primero, este Tribunal Electoral de Tabasco es competente para conocer y fallar el presente recurso de apelación. Segundo, fueron impugnados unos, parcialmente fundados otros, de los agravios hechos valer por el ciudadano Gerardo Gaudiano Rovirosa en su carácter de actor. Tercero, se revoca el punto sexto del auto de 10 de febrero del año 2015, emitido por el secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco en el procedimiento especial sancionador número SST/PEP/GEG/005/2015, denunciado por Guadalupe Estrada Gallegos en contra de Gerardo Gaudiano Rovirosa y el Partido de la Revolución Democrática. Cuarto, se insta al citado secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco para efectos de que en ejercicio de sus atribuciones emita una nueva resolución en el punto sexto del auto combatido bajo los lineamientos vertidos en esta resolución. Quinto, lo anterior deberá cumplimentarse y notificarse a los peticionarios dentro del plazo de 5 días contados a partir de la notificación que se haga de la presente sentencia. La autoridad vinculada al cumplimiento de esta ejecutoria deberá informar a este tribunal sobre el mismo dentro de las 24 horas siguientes a que ello ocurra, debiendo adjuntar la documentación comprobatoria respectiva. Habiendo especificado los términos de los resolutivos de ambas resoluciones, agradezco a mis compañeros magistrados, a los representantes de los medios de comunicación y a todos ustedes que nos hicieron el favor de estar presentes en esta sesión pública del Tribunal Electoral de Tabasco. Por lo que, siendo las
las 15 horas con 10 minutos del día 24 de marzo de 2015, doy por concluida esta sesión. Muchas gracias por su asistencia y que tengan muy buenas tardes.